hace unas horas, la Comisión de Justicia y Paz del Episcopado acaba de describir la dramática situación que se está viviendo bajo el gobierno del presidente Milei y el grado de devastación producido en estos 100 días de su mandato. Pero yo me voy a referir a algo que generalmente nadie habla, que los medios callan, y que es las violaciones de Milei y de su gabinete. Más allá del enojo que dicen que justificó la elección de Milei por parte del 56% que lo votó, es difícil de creer que se votara con conciencia a un señor que decía que el Estado es una organización criminal que había que liquidarla, que el Banco Central debía ser dinamitado, que cuestiones fundamentales que hacen al Estado de Derecho desaparecieran sobre la base de la libertad del individualismo, y que el pueblo, que las grandes masas de gente carenciadas desapareciera o sufriera las consecuencias de lo que iba a pasar, porque esa es la realidad. Él iba a dinamitar a la casta y acabó gobernando con la casta, porque castas son su ministro de Economía, su ministra de Seguridad, su ministro de Defensa, su vocero presidencial, el presidente de la Cámara de Diputados, la presidenta del Senado, y todos los que trabajan en lugares menores son la casta que él tanto demonizó. Y cuando hablo de la violación de la ley es porque, primeramente, el ejercicio del nepotismo, nombrar a su hermana secretaria general de la presidencia. Es decir, se ve que si la hermana no puede estar, es la que lo controla, la que lo frena o lo que la impulsa. Entonces a todos lados está con su hermana. Es decir, es una especie de simbiosis rara que quedará a los psicólogos a analizar. Pero cuando hablo de la violación de la ley, es porque además de haber modificado un decreto para eso, modificó varias normas legales a través de decretos. Y además, el famoso DNU, Decreto de Necesidad de Urgencia, que tanta cola ha traído en los últimos tiempos, solo es defendido por el presidente y sus obsecuentes, y los obsecuentes senadores, y los obsecuentes diputados, que no tienen la menor idea de lo que es el derecho. Y si la tienen, el sometimiento es de tal magnitud que la disimulan grandemente para justificar lo injustificable. Y para tratar de relativizar la forma en que fue dictado el DNU, dicen que, claro, Cristina Kirchner dictó muchos DNU, Néstor Kirchner también, Mauricio Macri, Alberto Fernández. Lo que no dicen es que ningún presidente dictó un DNU para modificar y anular 300 normas legales, 300 leyes y decretos. Los DNU que dictaron otros presidentes eran, en el caso de la pandemia, para una circunstancia urgente, y en otros casos para hechos puntuales. Ningún presidente emitió un DNU para modificar 300 normas legales. Es mentira lo que dicen los medios y lo que dicen los diputados y lo que dicen los senadores que han justificado el DNU. Y por otro lado, la Constitución es clara. Solo se necesita una circunstancia excepcional y que el Congreso no funcione, y el Congreso está funcionando. Lo que pasa es que Milei quiere la suma al poder público, y la suma al poder público es violar el artículo 29 de la Constitución Nacional, que establece que la suma del poder público que se le entregue al presidente significa una verdadera traición a la patria. Pero parece que acá a nadie le importa nada de eso. Entonces todo lo que conforma la estructura gubernamental, los medios que lo apoyan o que se callan, consienten. Y además de consentir, aplauden. Y si no aplauden, guardan silencio. Todo lo hacen para evitar enojar al presidente o cuestionarlo.
Hace poco un destacado constitucionalista, Roberto Varela, habló precisamente del silencio de los medios, de la complicidad de los medios, que bajo grandes discursos, La Nación, Clarín, Infobae, en este momento se dedican a ver cómo hacen para disimular las locuras del presidente, y si no, se refieren a sus particularidades, que tuitea, que no tuitea, es decir, estas cosas que no tienen mayor importancia respecto a cuestiones gravitantes como son la política económica, el endeudamiento descomunal de los últimos 2 meses, más de 18.000 millones de dólares, los 12.000 millones que se acaban de emitir, y después esto de la violación sistemática de la ley. El asesor estrella Federico Sturzenegger es economista y se pone a hablar del orden constitucional sin ningún fundamento. El diputado Esper también es economista y aconseja violar la ley dictada por el Congreso de la Provincia de Buenos Aires. El vocero presidencial siempre relativiza o justifica cualquier cosa. Este es el gobierno que tenemos. Este es el gobierno que 100 días ha producido una baja de más de 60.000 personas, que ha determinado que las pymes estén perdiendo cada vez más sus capitales, que el consumo haya caído más del 28%, que la pobreza haya crecido en el primer mes de enero y siga creciendo, que la indigencia también, y que todo lo que está haciendo el presidente Milei es para favorecer a los grupos concentrados del poder, no a los más necesitados. Se han licuado las jubilaciones, se han licuado los salarios, que están perdiendo poder adquisitivo, mientras los grandes capitales, las élites, festejan y por eso lo apoyan, porque de lo contrario se hubieran mostrado enfrentadas a este sistema, que es lo que quieren hacer para tratar de que lo que no lograron en el 76, lo que no lograron en la década del 90, lo que no lograron en la gestión de Macri, ahora lo puedan implementar de manera irrestricta. Y creo que el pueblo argentino no puede tolerar de ninguna manera esta política y tiene que salir a enfrentarla con todos los medios y los recursos legales que nos asignan las normas y la Constitución Nacional para impedir que el presidente Milei destruya a la Argentina.